El primer error que solemos cometer cuando nos disponemos a soldar con estaño es intentar retirar algún componente electrónico sin antes aplicarle un poquito de estaño, ya que lo que suele ocurrir es que cuando no lo ayudamos con estaño nuevo, en la mayoría de los casos o nos es muy difícil retirar el componente o directamente no lo conseguimos retirar. Entonces, la técnica que utilizo yo es la siguiente. Vamos a retirar este condensador, vemos que está de serie, vamos a aplicarle un poquito de estaño. Ahí le aplicamos un poquito de estaño nuevo. Y ahora agarramos el componente por la parte de abajo y a medida de que tiramos un pelín del componente, aplicamos calor en los dos puntos. Ahí nos salió el componente de forma fácil y ahora con una bombita de succión retiramos el sobrante. También podemos pasar un poquito la mallita. Limpiamos un poquito con alcohol isopropílico y un cepillito y nos queda un trabajo mucho más profesional. El segundo error que cometemos a la hora de soldar con estaño es comprar estaños que son de muy mala calidad. Cuando nos disponemos a comprar estaño es importante que sean tiendas especializadas donde nos vendan estaño de buena calidad. ¿A qué me refiero con estaño de buena calidad? Nos podemos encontrar estaño que internamente no lleve fundente y a la hora de soldar nos es mucho más complicado que otros estaños que sí que internamente llevan fundente, con lo cual el estaño que es de muy buena calidad va a soldar muchísimo mejor y el que es de menos calidad le va a costar más soldar. De todas maneras, si ya tenéis estaño de mala calidad, lo que podemos hacer es, vamos a aplicar una técnica que podéis utilizar y os va a ayudar muchísimo a la hora de utilizar estaños de peor calidad. La técnica consiste en tener una tarrina con flux en pasta. Cuando el soldador está caliente, lo metemos aquí hasta que consigamos que se vuelva líquido. En el momento que ya vemos que está líquido, podemos introducir lo que es el estaño de mala calidad dentro del flux en pasta, que en este caso ahora está líquido, y ahora así aplicarlo a la soldadura. Y ayudarnos de la bombita de succión para retirar el estaño. El tercer error que solemos cometer a la hora de soldar con estaño es cuando estamos soldando apoyar el estañador así encima de la mesa. Esto es un gravísimo error, ya que si por casualidad tiramos del cable o se nos cae al suelo, podemos desde producir un incendio hasta que nos podemos quemar nosotros también. En muchos casos tenéis mesas de madera y un soldador así encima de la mesa puede llegar a producir un incendio. Entonces, cuando os disponéis a soldar, acordaros siempre de poner el soldador en una base. Así nunca vais a tener problema a la hora de soldar. Y si tenéis una estación de soldadura, mi recomendación es que cuando acabéis de soldar, le bajéis la temperatura y cuando volváis a soldar otra vez, volverle a subir la temperatura. Ya que muchas veces estamos haciendo otras cosas y tenemos el soldador durante mucho tiempo con una temperatura muy elevada. Lo que va a ocurrir es que al final se nos van a carbonizar las puntas. El cuarto error que solemos cometer es no proteger nuestras puntas del cautín. Muchas veces estamos utilizando las puntas del soldador o del cautín y las dejamos
sucias o con restos de estaño. Entonces, lo que tenemos que hacer para proteger nuestras puntas del soldador y dejarlas así en perfecto estado como estas, lo que tenemos que hacer cuando acabamos de soldar, lo primero que hacemos es desenchufar de la red eléctrica. Ahí lo apagamos de la red eléctrica. Ahora limpiamos la punta. Yo en este caso tengo nana de esta de la cocina y la verdad que me funciona muy bien. Es solo meterlo así para limpiar lo que es la punta. Cuando vemos que más o menos bajó a la mitad de temperatura, le agregamos un poquito de estaño a la punta. Ahí le agregamos estaño a la punta. Quitamos ahí el excedente y yo lo voy a dejar así. Y ahora sí que podemos guardar lo que es el soldador con ese poquito de estaño en la punta. Eso nos va a proteger de que no se carbonicen las puntas. Otra opción que podéis hacer también, en este caso también tengo una tarrina con estaño y cuando el soldador está caliente lo desenchufamos de la red eléctrica y lo vamos introduciendo en este estaño. Y así ya dejamos la punta preparada para el próximo día. El quinto error que debéis de evitar es pasar una lima a las puntas. Hay mucha gente que cree que pasándole una lima a las puntas que quedan ya en perfectas condiciones. Eso es un error, ya que si utilizamos la lima, lo que vamos a hacer es que vamos a quitarle la película protectora que tienen las puntas y en cuestión de 2-3 días que le estamos pasando la lima, las puntas acaban carbonizando y ya no sirven para nada. Yo lo que hago es que las puntas que no voy a utilizar o que las tengo paradas, las tengo en grasa. Y cuando las voy a utilizar, las lavo bien, les quito toda la grasa y así ya las puedo utilizar sin ningún problema. Esto nos va a evitar de que las puntas se oxiden, se carbonicen y nos van a durar muchísimo más tiempo. Ahí, como podéis ver, tengo distintas puntas que están en grasa y en el momento que las vaya a utilizar las lavo, las preparo y las tengo listas como el primer día. La grasa que le echo yo a las puntas es esta, grasa de litio, resistente a altas temperaturas y a la humedad. Si queréis también a nivel estético, podemos restaurar un poquito la boquilla, ya que con el paso del tiempo la boquilla también se carboniza. Retiramos esta pieza y la colocamos en el taladro. Ahora con una lija fina la vamos a pasar ahí. Ahí podemos ver la diferencia y ahora hacemos lo mismo con esta parte. Colocamos la punta y colocamos la pieza. Le ponemos la tuerquita y ahí podéis ver el soldador como el primer día. Y una última cosa que podéis hacer también es a la hora de soldar, ayudaros con un poquito de pasta para soldar. Y así hacemos un trabajo muchísimo más profesional. El sexto error que solemos hacer cuando soldamos con estaño es que cuando retiramos una pieza, en este caso retiramos este transformador, vemos aquí las patitas, y intentamos colocar otro nuevo transformador o cualquier otra pieza sin antes limpiar la zona de trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a retirar con la bombita de succión el máximo estaño posible. Y ahora pasamos la mallita.
Y ahí nos queda un trabajo bastante profesional. Así que chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribirse al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.